Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. El 13 de septiembre de 2015, la policía bonaerense se presentó en una vivienda ubicada en Zarratea 2726, en la localidad de Manuel Alberti, en Pilar, Argentina. Estaban en busca de Ricardo Ignacio Klein, un hombre de 54 años, y de Miriam Esther Kowalczyk, su mujer de 52. Desde hacía días que la pareja no aparecía por el vecindario. El allanamiento tuvo un desenlace macabro. 16 bolsas con cenizas, huesos y más restos calcinados. Aquella escena era impresionante. Lo peor de todo es que sus hijos habían convivido durante días con los restos de sus padres. La policía no lo sabía, pero estaban por descubrir una de las historias familiares más tétricas de todo el país. El Criminalista Nocturno. Leandro Yamil Acosta nació en la ciudad de Sáenz Peña, ubicada en la provincia de Chaco, en Argentina. Con un padre biológico ausente, quedó al cuidado de su madre, Miriam Esther Kowalczyk, quien lo trató siempre de manera distante. Luego de varias mudanzas, la mujer formalizó una relación con Ricardo Ignacio Klein y formaron una nueva familia, junto a la hija de este, Karen. Desde el primer momento, Leandro forjó una relación con su hermanastra, algo particular, tanto que cuando él tenía 18 años y ella 16, se convirtieron en pareja. Durante algún tiempo, lo mantuvieron en secreto, pero finalmente terminaron admitiéndoselo a sus padres. En 2004, Miriam y Ricardo tuvieron sus primeros hijos juntos, los mellizos Ignacio y Estefanía. Ante la necesidad de un espacio más grande, la familia se mudó a Manuel Alberti, una localidad situada en el partido de Pilar. Una vez que se asentaron, comenzaron a correr rumores sobre la personalidad de Ricardo. Los vecinos decían que era un tipo difícil, duro y ruin, el hombre que se desempeñaba como albañil, pero también se dedicaba a comprar y a vender chatarra. Mostraba su peor lado con su hijastro. Para ese entonces, Leandro sufría un trastorno intestinal, razón por la cual tuvieron que practicarle una ostomía. La misma lo inhabilitaba a trabajar y le proporcionaba una pensión. Esto molestaba de sobremanera a Ricardo, quien se refería a su hijastro como un vago. Entre gritos y golpes, le reprochaba que no aportaba dinero para la casa. Por su parte, Karen también tenía resentimientos hacia la familia. Continuaba muy dolida con el hecho de que su padre hubiera formalizado una relación rápidamente, después de que su madre biológica falleciera. Además, tenía una muy mala relación con su madrastra, quien supuestamente la trataba como si fuera una mucama. Con el correr de los años, la violencia física y verbal se volvió una constante en la vivienda. Ricardo comenzó a maltratar también a los mellizos, obligándolos a trabajar pidiendo cartones en la calle, a pesar de que su condición económica no lo requería. Pero eso no era todo. También los forzaba a ingerir comida podrida. La situación escaló al punto en que Leandro empezó a sospechar que Ricardo estaba abusando íntimamente de sus hermanos menores. Esa fue la gota que rebasó el vaso. Poco después de eso, la vida de los Klein Kowalczyk cambió para siempre. A principios de septiembre de 2015, un vecino pasó por la vivienda familiar para comprar unos cartones y no encontró a Ricardo. Volvió días después, pero siempre le abrían la puerta a Leandro o Karen, y la respuesta era la misma: sus padres no estaban. Finalmente, el vecino decidió ponerse en contacto con Raúl Klein, el hermano de Ricardo. El hombre visitó la casa, con esperanzas de descubrir qué estaba sucediendo. No obstante, la respuesta de Leandro fue bastante seca. Le dijo que su padrastro se había ido a Uruguay para jugar en el casino.
A Raúl esto le pareció sumamente extraño. El sábado 12, acudió a la comisaría para realizar una denuncia por averiguación de paradero. A la madrugada del día siguiente, los agentes se presentaron en la vivienda, ubicada en Zarratea 2726, para realizar un allanamiento. Durante el mismo, encontraron algo que los dejó completamente anonadados. Dentro de un bote de pintura, ubicado en la terraza, había una pelvis y parte de una columna vertebral. Luego, se dirigieron al dormitorio principal, donde hallaron restos de sangre en la cabecera de la cama. La misma también había salpicado las paredes del lugar. Resultaba evidente que Ricardo había sido asesinado de un tiro en la cabeza mientras dormía. El resto del domicilio fue sometido a pruebas de luminol. Este detectó la presencia de sangre en el acceso al dormitorio y en todo el pasillo que comunicaba esa pieza con la puerta de salida. Además, se toparon con una enorme marca de proyección producida por una bala en la pared. Los agentes llegaron a la conclusión de que allí había ocurrido el deceso de Miriam. No obstante, todavía quedaban muchos cabos sueltos por atar. Faltaba gran parte del cuerpo de las víctimas y, sobre todo, señalar a los sospechosos. La noticia del hallazgo llegó rápidamente a los canales de televisión. Luego de eso, un cartonero se presentó en la comisaría para brindar su testimonio. Relató que Leandro le había pagado para que retirase 16 bolsas de su casa, diciéndole que estaban llenas de ratas. Él, sin abrirlas, las llevó a un descampado ubicado en el cruce de Padre Roqueta y Batalla de San Nicolás, a tan solo 8 cuadras de la vivienda. Al escuchar estas palabras, los agentes se desplazaron rápidamente hacia el terreno baldío. Allí, se toparon con las bolsas y, por ende, con lo que quedaba de Miriam y Ricardo. El contenido de las mismas era por demás terrorífico: huesos, cenizas y restos calcinados. A partir del segundo hallazgo, la policía llegó a la conclusión de que Leandro y Karen habían asesinado, descuartizado y quemado a sus padres en el patio de su casa. La investigación también arrojó que habían dado una parte de los restos a sus perros. En cuestión de horas, quedaron detenidos. Y como si todo esto fuera poco, el informe forense proporcionó otro dato escalofriante. El deceso de Ricardo y Miriam había ocurrido alrededor de 10 días antes del primer hallazgo, a las 8:30 de la mañana. Esto significaba que durante todo ese tiempo, Leandro y Karen habían convivido con los cuerpos descuartizados de sus padres como si nada. Varios testigos afirmaron que la joven incluso siguió yendo a trabajar, llevó a sus hermanos menores al colegio. Sin embargo, ella no estaba de acuerdo con la versión del relato que la involucraba. En su declaración, Karen contó que Leandro entró a la habitación de Ricardo y lo asesinó de un tiro en la cabeza mientras dormía. Luego, le propinó a su madre un disparo en el tórax que la dejó en el piso. Mientras se arrastraba, le dio 2 tiros en la cabeza que acabaron quitándole la vida. Acto seguido, la obligó a limpiar la habitación. Según Karen, Leandro había sido el autor de los hechos, mientras que ella recién se enteró de lo que sucedía al escuchar las primeras detonaciones. No obstante, días después cambió sus dichos. Expresó que sí había participado del crimen, pero porque Leandro la obligó apuntándole con la pistola. También admitió haber incinerado un colchón y ayudado con el descuartizamiento de los cuerpos, realizando una fogata. La joven esperó el juicio en libertad por falta de mérito. Esto quiere decir que no había pruebas suficientes para incriminarla. Sin embargo, Nicolás Ceballos, el juez de garantías de Pilar, afirmó que no se la podía desvincular totalmente con la investigación. Leandro, por su parte, no corrió la misma suerte. Fue trasladado al neuropsiquiátrico de la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en la cárcel Melchor Romero. Allí recibió la visita de Mónica Chiribín, una abogada penalista que quería representarlo. La mujer fue esperando encontrarse con un pobre chico que podría ser su hijo. Al llegar, quedó sorprendida con lo tranquilo que era y observó sus ojos azules, que según ella, dejaban entrever el miedo que sentía. Pero Mónica no podía estar más equivocada. Al preguntarle qué sintió cuando terminó con sus padres, Leandro respondió que fue un gran alivio estimulante
Luego comenzó a recargarse contra una reja, con la mirada desorbitada pero feliz. La mujer no podía creer lo que veía, y como si eso fuera poco, Leandro aprovechó el momento para hacer una nueva declaración. Dijo que después de asesinar a su padrastro, se había comido un pedacito de su cuerpo, con sal. Manifestó que sabía exquisito, y que era incluso mejor que la carne de cerdo. Sin embargo, no había nada en las pericias que corroborase ese presunto acto de canibalismo. Mónica siguió escuchando a Leandro, pensando en que esa nueva declaración podría abrir la puerta a una estrategia de inimputabilidad. Durante el resto de la charla, el joven habló de voces que escuchaba y relató que había ido a un templo umbanda en busca de ayuda para deshacerse de sus padres. Al no obtener éxito, decidió usar el dinero que cobraba de su pensión para comprar un arma y empezó a frecuentar el polígono de tiro. Finalmente demostró que no sentía ningún tipo de arrepentimiento por el crimen. Dijo que sus padres eran abusadores y que había salvado a sus hermanos. Si tuviera que hacerlo de nuevo, no dudaría. Lejos de ver este testimonio como algo negativo, la abogada estaba segura de que lograría salvar al chico alegando que padecía de esquizofrenia. Las pericias psicológicas y psiquiátricas lo ayudaron, ya que arrojaron que no comprendía la criminalidad de sus actos. Y tan solo un tiempo después, Leandro escribió una carta que contribuyó a esta estrategia. La misma decía: el monstruo ya no vive más, está acá conmigo, ahora estoy en paz, un poco enfermo, aquí me dan remedios que son pastillas, y nadie me dice discapacitado, como me trataban en mi casa. También aseguró que hablaba con su madre fallecida, y le pidió a su hermanastra que dejara de mentir, probablemente haciendo referencia a su complicidad en el hecho. Finalmente recalcó que no estaba loco, y que continuaba enamorado de Karen. La abogada pidió que la carta fuera analizada por grafólogos. Señaló que en la misma se dejaba entrever el detonante del crimen, haciendo referencia a los maltratos que Leandro sufría de parte de su padrastro. También señaló que Karen estaba al tanto de la situación y que podría haberla prevenido. En diálogo con los medios de comunicación, Mónica aseguró que la esquizofrenia de Leandro había empeorado desde que lo encerraron. Contó que los otros presos lo trataban como a un hijo y que la estaba pasando muy mal. Sin embargo, la investigación policial arrojó un dato que demostraba que Leandro era consciente del crimen que había cometido. El 8 de septiembre, había acudido a la comisaría de la mujer y la familia para denunciar a sus padres por maltrato familiar. Esto derivó en una orden de restricción respecto a los menores, de la cual Ricardo y Miriam jamás se enteraron porque ya habían fallecido. Esto parecía indicar que el joven había realizado esta acción para fingir que sus padres seguían con vida. El caso no se cerró de inmediato. Pasaron varios años, hasta que en 2019 llegó el momento del juicio. Fue entonces cuando Leandro decidió dar una nueva declaración a los medios. Contó que desde que su madre y su padrastro se casaron, empezaron a maltratarlo física y verbalmente. Cuando los mellizos nacieron, corrieron la misma suerte. La situación escaló al punto en que meses antes del crimen, comenzó a presentir que Ricardo abusaba íntimamente de los pequeños. Momentos antes del doble parricidio, oyó a Ricardo decir que pensaba tener relaciones con su hermanita, que en ese entonces tenía tan solo 11 años. Sus sospechas habían sido comprobadas. Fue en ese instante que decidió que no toleraría más la tiranía de su padrastro. Le pegó en la cara y el hombre le devolvió el golpe, empezando una gran pelea. Miriam lo sostuvo de los brazos e intentó calmarlo. Ricardo aprovechó ese momento para volver a agredirlo, mientras le decía que no se metiera, ya que los mellizos no eran sus hijos. Luego de eso, Leandro perdió el conocimiento. Cuando despertó, su hermanastra le dijo que había asesinado a sus padres, pero él no recordaba haberlo hecho. Sin embargo, con el correr de los minutos, comenzaron a aparecer algunas imágenes. Karen llorando, el piso manchado de sangre y el olor de la misma. También recordó una muralla de fuego de 8 metros y los cuerpos quemándose en el patio de la casa. Todo apuntaba a que Leandro aceptaría su culpabilidad en el crimen y que su hermanastra quedaría en libertad, ya que ni siquiera había sido acusada. No obstante, durante el juicio, el joven hizo algo que dejó a todos anonadados. Se presentó en el Tribunal Oral en lo Penal número 7
de San Isidro y pidió dar una serie de declaraciones. Primero desmintió su condición de esquizofrenia. Indicó que había simulado tener problemas de salud mental porque la abogada que lo asesoró al comienzo de la causa le había dicho que le convenía. Señaló que esta mujer, que ya no lo representaba, quería utilizarlo y comprar los derechos de su vida. Si bien esto fue sorpresivo, no fue nada al lado de lo que vino después. Leandro confesó haber asesinado a su padrastro de un disparo, pero testificó que fue su hermanastra quien ultimó a su madre. Según esta nueva versión de los hechos, él dejó el arma sobre la mesa y Karen la agarró para propinarle a Miriam 2 disparos en el pecho. Cerró su alegato, pidiendo perdón a su familia por lo sucedido. Tras escuchar los dichos de Leandro, la fiscal de juicio, Laura Saisaskin, definió que lo mejor era que Karen fuera a juicio para que el tribunal definiera si tuvo o no algún grado de participación. También pidió que la detuvieran hasta que llegase esa instancia. Los jueces estuvieron de acuerdo en que lo mejor era que la joven esperase su audiencia en prisión preventiva, asegurando su comparecencia en las siguientes etapas del proceso. El abogado de la joven, Rómulo Miño, se mostró disconforme con la medida. Afirmó que ella siempre se presentó a las audiencias y que si se hubiera querido fugar, podría haberlo hecho antes. Además, recalcó que aunque quisiera salir del país, no tendría los medios económicos o un pasaporte para hacerlo. Karen prefirió no declarar en el juicio, pero frente a los medios continuó sosteniendo que ella solo fue testigo de los crímenes de sus padres y que si no había denunciado nada, era porque había sido amenazada por su hermanastro. Fue trasladada hacia la Unidad 47 de San Martín, donde esperó muy consternada la revisión del caso. En octubre de 2019, la fiscal dio por probado que cumpliendo distintos roles y con una planificación previa, tanto Leandro como Karen habían cometido el doble parricidio el 2 de septiembre de 2015, cuando sus hermanos mellizos estaban en el colegio. Leandro fue condenado a prisión perpetua como autor del homicidio doblemente calificado por alevosía y por uso de arma de fuego de su padrastro, y como autor de homicidio triple, calificado por el vínculo, por alevosía y por el uso de arma de fuego de su madre. Karen, por su parte, fue absuelta del crimen contra su padre, pero condenada a la pena máxima como coautora del homicidio de su madrastra. Para ese entonces, el caso ya había causado un revuelo mediático increíble y se le sumó un hecho aislado, que fue todo un escándalo. El primer fiscal de la causa, el exfiscal general adjunto de San Isidro, Eduardo Marcelo Bayani, quien estaba suspendido y en 2017 había renunciado a su cargo, fue acusado por robar unos $8,000 que se habían perdido del lugar de los hechos. Fue imputado y tuvo que devolver el dinero. El caso tampoco terminó allí. Como era de esperarse, Karen no quedó para nada conforme con la sentencia y volvió a arremeter contra su hermanastro. Envió una carta a los medios en la cual afirmaba, en referencia a Leandro, que jamás imaginó que estaba incorporando un monstruo a su vida. Dijo que era un ser violento, que día a día apagaba su felicidad. La abogada de Leandro salió a hablar en su defensa, alegando que si bien no se podía afirmar con seguridad cómo ocurrió el crimen, resultaba evidente que su cliente había recibido ayuda. Era imposible que, siendo que padecía una enfermedad física, hubiera podido llevar a cabo el doble asesinato solo. Luego expresó que Karen estaba totalmente sometida a su hermanastro y que tenían una relación tóxica y simbiótica, refiriéndose en el ámbito de la psicología a la relación en la que los individuos se comportan como si fueran una única persona, lo cual puede derivar en algún tipo de patología. En marzo del 2021, el Tribunal de Casación Penal bonaerense ordenó reducir la condena de Karen. Pasaron a considerarla partícipe secundaria de los homicidios. Señalaron que esto no alcanzaba para endilgar una intervención del rango de la coautoría funcional. El fallo afirmaba que Karen estuvo comprometida con antelación a ese plan, al que no se sumó en su ejecución, pero sí contribuyó con aportaciones concretas a todos los actos posteriores, que incluyeron entre otras conductas la de participar en el ocultamiento de los cuerpos, auxiliar a desechar los restos e incluso justificar la ausencia de la pareja. La realidad era que no había forma de saber cómo falleció Miriam. Los jueces le ordenaron al tribunal fijar una pena para Karen acorde al nuevo rol de participación en el hecho,
Como era un homicidio agravado, la misma podría tener una escala penal de 10 a 15 años de cárcel. Por su parte, la defensa de Leandro impuso planes de nulidad, pidiendo que sea declarado inimputable. Estos fueron rechazados por los jueces de casación, al igual que habían sido descartados anteriormente por el Tribunal Oral en lo Penal 7. Los magistrados declararon que Leandro tenía una personalidad psicopática, que era antisocial e inadaptado, pero no un psicótico. Tampoco tenía alteradas las posibilidades de autodeterminación. Al día de hoy, Karen continúa presa, aunque su abogado asegura que será sobreseída en 2 o 3 años. Más allá de si se cree o no en la inocencia de su cliente, el hombre supone que la joven tiene un gran problema psicológico. El mismo quedó en evidencia cuando decidió convivir 11 días con el cuerpo de su difunto padre. Leandro, por su parte, sigue cumpliendo su condena en el penal de Magdalena. Comenzó una relación sentimental con una joven evangelista que lo visita a diario. Karen también tiene una relación con un muchacho que conoció durante la época del juicio. El amor entre los hermanastros parece haberse esfumado por completo. Lo único que queda de ese vínculo es el secreto que probablemente se llevarán a sus tumbas. ¿Qué ocurrió el 2 de septiembre de 2015? Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.